19:32 en la República del Paraguay. Buenas noches. Es tiempo de estar conectados a través de NPI. Hoy también con transmisión en simultáneo a través de Monumental AM 1080. Noche de domingo. Empieza la semana navideña. Últimos días de este último mes del año, de este 2020. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer, saludo a la audiencia. Estamos diezmados hoy. Estamos, ¿cómo se diría? Raleados. Sí. Ni Estela ni Andrés. Pero supongo que pronto van a estar con nosotros. Todos estamos dependiendo de todo lo que sucede en torno a esto que se llama COVID-19. Pero que no se preocupe la audiencia, no están enfermos. ¿Sí? No, es una cuestión de respeto y prudencia. Sí, señor. Que debe ser una característica en todos. Y bueno, saludándoles a cada uno de ellos, por supuesto, y a toda la gente que nos acompaña y que nos elige hasta ahora. Doctor, convención del Partido Liberal Radical Auténtico. Leía ultimahora.com, dice: llanismo y aliados logran el desdoblamiento del PLRA en desafío a Efraín Alegre. ¿Qué es esto? Y probablemente sea los prolegómenos de la primera división del PLRA en cerca de 30 años. Un partido con una larga historia de divisiones, transitó sin embargo las últimas décadas de la transición unido con esas 4 letras de la sigla PLRA, pero el encono, el enfrentamiento irreconciliable entre Efraín Alegre y Blas Llano lleva a esta situación que mirando desde afuera parece poco entendible. Porque al fin y al cabo el motivo de la discusión es el desdoblamiento de unas elecciones. ¿Pero qué significa eso? ¿Que no quieren hacer las internas? Que no quieren hacer las internas municipales e internas liberales simultáneas, la quieren desdoblar en 2 fechas. La misma cosa que hizo finalmente el Partido Colorado. Acá la cuestión es que van a elegir en junio del año que viene solamente a candidatos para las municipales, ¿verdad? De acuerdo a esta... Claro, lo que en un momento se dijo que iban a elegir candidatos para las municipales y también autoridades del partido, ¿verdad? Digamos, Carlos, que es una cuestión hasta, podríamos decir, menor, que pudiera haber sido arreglada de otro modo con el diálogo y que, sin embargo, lleva a una situación de facto en donde una mayoría de convencionales define una cosa y el directorio, que no autorizó la convención porque dice que no fue convocada por el número suficiente de convencionales que exige el estatuto, dice que la convención no es válida y por lo tanto el desdoblamiento no existe. Con lo cual una vieja historia liberal de la década del 60, del 70 y del 80 puede volver a repetirse. La discusión se va a llevar al ámbito judicial, específicamente al Tribunal de Justicia Electoral, que será la que dictaminará cuál de las 2 autoridades es la que tiene razón, y los liberales, ojalá que no, empezarán a transitar un camino que conocen demasiado bien y que demasiado dolores de cabeza le dio a sus afiliados, la división del partido. Fíjate, doctor, que hoy el diario Última Hora ponía incluso en primera plana esta situación que se plantea y decía enfrentamiento entre Llano, Alegre y toda esta cuestión. Y con relación a eso habló Ríos, quien es intendente de Caguazú. Papu Ríos, sí. Porque está el papá, que es el gobernador, ¿verdad?, de Caguazú, dirigentes liberales radicales auténticos. Yo le decía, con esto más que encontrar una solución, una salida, es seguir con el problema. Claro. Porque a propósito, tenemos lo que escribió Efraín Alegre, Jenny, por favor, lo que escribió Efraín Alegre en las redes sociales con relación a este tema. Él habla, por ejemplo, dice, entre otras cosas, Efraín Alegre, que se trata de una convención cartista, pone la suma, de la forma que se suma, es medio... Él habla de una cuestión, o sea, él ya desde un principio dijo que esta reunión, esta convención, esta asamblea, como quieran llamarla, una convención MAU. Sí, esa es la acusación que el sector oficialista del PLRA hace mucho tiempo al sector llanista, ¿verdad?, de ser un sector manejado por el cartismo. Y por eso hablan que ahora el Cartes compró no solamente al Partido Colorado, sino la mitad del principal partido opositor. Ese tipo de afirmaciones se ve avalada por la larga amistad que Blas Llano reconoce tener con el presidente Cartes,
Y con declaraciones como la de la senadora Zulma Torres, que puso en su red social, Zulma Gómez, perdón, soy cartista y qué, ¿te acordarás? Por ejemplo, sí. Lo de Efraín Alegre tiene que ver con esto. Dice, conteo de votos en la convención Mau Cartista. 2 puntos. 1, 2, 3, 10, 15, 35, 89, 125, 215, 385, firma falsa. Foto del 100%, dice. Y hay documentos también que estábamos compartiendo. Yo le preguntaba también a Ríos esta mañana si quién es la autoridad de esta convención. ¿Quién fiscaliza la convención? ¿Qué te contestó? Y dijo la comisión del poder, y bueno, pero al final es la gente que participa. Claro, el problema es que el presidente del partido es Efraín Alegre, sí. Y en algún momento Blas Llano había dicho, bueno, si Efraín Alegre no la convoca, lo puede convocar Paco Valedesma, que es vicepresidente primero. Pero Paco Valedesma en mayo fue excluido ya del directorio. Por ejemplo. Y entonces hubo una especie de sublevación del Tribunal Electoral Independiente que se puso en asamblea permanente para asegurar la realización de la convención, y horas antes el oficialismo cambió a 2 de sus miembros. O sea que el embrollo jurídico es monumental y esa situación puede cambiar sustancialmente la situación política nacional, porque lo que está ocurriendo acá, si esto avanza hacia una ruptura, es un cambio que hace años no se ve, que es de nuevo un PL, un partido liberal dividido. Pero a diferencia de la época en que las divisiones ocurrían allá por 70, el 80, en la época del estronismo, ahora hay una oposición muy variopinta, dispuesta a ocupar espacios que el Partido Liberal pueda dejar. O sea que esto cambia de algún modo, de manera importante, en la geografía política nacional. Quiero contarles que esta noche van a estar en Bajo la Lupa el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, y el doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, médico pediatra. Por supuesto que nosotros no podemos estar indiferentes a esta situación, a este escenario que tenemos hoy, no solamente en el país, sino en el mundo, con relación a este virus, a este COVID-19. Hablan de una nueva cepa en el Reino Unido, por ejemplo, entre otras cosas, y todo lo que se dispuso a través de un decreto también en nuestro país para ver cómo avanzamos en esta semana, en estas últimas semanas de este año y en las primeras semanas o en los primeros días del próximo año. Pero eso lo vamos a tratar en un ratito nada más. Lo que quería decirte, doctor, es el tercer evento natural, digo, en 8 días. Domingo pasado, lluvia torrencial, raudales por doquier, corte en el servicio de energía eléctrica, entre la tarde, después a la noche otra vez. El miércoles, ese sí que fue de terror, como diría alguno, incluso con derivación fatal. Falleció un joven de apenas 22 años, un trabajador que salía de la casa en la zona de Villaliza tempranito, que fue arrastrado por el raudal y bueno, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves, casi al filo del mediodía. Y otra vez hoy, en 8 días tenemos situaciones de este tipo, y esto complica muchísimo porque no estamos preparados para una cuestión como esta, y aparte, con la lluvia, con el sol que ya apareció otra vez esta tarde, y con el elevado porcentaje de humedad, se tiene el escenario propicio para la procreación del mosquito que nos lleva al dengue. Qué cantidad de mosquitos, Carlos. Pero dice que hay una invasión. Es increíble. Moscas y mosquitos. Con los mosquitos, el dengue. Con el calor, la lluvia, los mosquitos, el dengue. Mal momento para tener 2 epidemias diferentes, ¿verdad? Pero el lado bueno quizás es que esto, después de un año de larga sequía también, la lluvia trajo alivio a los campesinos y agricultores. Es cierto, muy bien. Y aparte, la lluvia de hoy, por ejemplo, no fue tan intensa y no fue muy dañina. Más daño hace el viento que la lluvia. Exacto, realmente. En los últimos tiempos, sí. Hoy me preguntaba alguien, ¿hubo viento o no hubo viento? Y parece que no, le digo, menos mal, porque ya no hay más árboles que se caigan, pues ya cayeron todos. Acá en Asunción, por lo menos, en 2 eventos, creo que entre 300 y después 500 árboles y después 15 en el último miércoles. Así es. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a tener el superclásico del fútbol paraguayo el martes. Perdió Olimpia ayer y perdió el Cerro Porteño el viernes. Entonces, esta forma de disputa del torneo hace que se encuentren ahora el Cerro Porteño y Olimpia. Muchos pensaban que se podían encontrar en la semifinal o en la final, porque la distribución de los partidos se hace de acuerdo a la posición de cada uno de ellos en la tabla de posiciones. Y bueno. Y creo que va a ser el tercer superclásico sin el clásico de la Lupa. Por culpa de la pandemia. Va a ser, sí, tuvimos un clásico de la Lupa.
antes de la pandemia, y después tuvimos hace poco modo COVID, uno también, pero esto va a ser el martes, así que imposible Clásico de la Lupa a esta altura. Pero otro partido también muy lindo y muy atractivo en esta etapa va a ser Libertad Guaraní. Los cuatro principales se encuentran antes de lo esperado. Exactamente, antes de lo esperado, es cierto. Bueno, y nosotros... Está Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico en línea. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y un saludo a la gran audiencia. Bueno, nosotros estábamos queriendo tener alguna opinión, alguna evaluación, algún dato con respecto, o alguna, algo que nos diga qué se hizo hoy en el Partido Liberal Radical Auténtico. Esta mañana hablábamos con Alejo Ríos y decía que esto era para tratar de destrabar y de solucionar los problemas que hay en el partido, pero parece que no están así. Cristian, vos que sos del sector oficialista, contanos, ¿qué es lo que se hizo hoy? ¿Qué opinión tienes de esta convención? Bueno, en primer lugar, hoy no existió ninguna convención. Fue un encuentro. Me resumo un poco y me cuesta, no sé si me pueden mejorar el retorno. Bueno, intentamos por lo menos. ¿Ahí? Sí. Bueno, para nosotros hoy no hubo ninguna convención. Hubo un encuentro de correligionarios cuyos objetivos no son bien claros. El jueves último, el Partido Liberal Radical Auténtico tuvo una sesión que por unanimidad ha rechazado pedidos de convencionales que solicitaron una convención extraordinaria. Ellos señalan que se autoconvocaron, sin embargo no existe esa posibilidad dentro del estatuto. El artículo 22 del estatuto establece que la Convención Nacional Extraordinaria será convocada por resolución del directorio por iniciativa propia. La iniciativa propia se da cuando la convención constituida, una vez en funcionamiento, decide convocar a otra convención con un orden del día, puede ser 2 horas, una semana, pero es la propia convención la que establece esta convocatoria. Esto es lo que pretenden llamar una convención, es nula desde todo punto de vista, no tiene ninguna existencia jurídica las supuestas resoluciones adoptadas en la misma, porque tiene efectos legales, constitucionales y también violaciones a preceptos estatutarios. Desde el punto de vista legal, el mandato del partido fenece en julio del 2021, los mandatos son improrrogables y la ley establece que tanto las autoridades partidarias deben ser electas en el periodo de elección municipal o en las elecciones nacionales. Esto se da este 20 de junio del 2021. Estamos ya en pleno proceso electoral. El Tribunal Electoral Independiente del partido ya convocó a elecciones a autoridades, tanto para elección también a candidatos a intendentes, a concejales. La propia justicia electoral ya convocó a estas elecciones el 30 de noviembre pasado, convocó a elegir candidatos a intendentes, concejales y autoridades partidarias para el 20 de julio. Es decir, que estamos en pleno proceso electoral y es absolutamente extemporáneo. Y después está toda la cuestión del decreto estatutario. Para la convención debe ser convocada un mes antes, debe ser publicada en un diario de circulación nacional 30 días antes. También el directorio, que en caso de urgencia puede decidir por mayoría simple que se haga en 48 horas. Es decir, que la única autoridad que puede convocar es el directorio partidario, y hay una resolución dictada que te señalé el jueves pasado que tiene plena vigencia, no fue atacada. Una vez decidida la convención, debe existir una comisión de poderes integrada por todos los sectores, el cual debe analizar si los convencionales son
analizar la identidad, autorizar, señalar qué convencionales están habilitados para votar, luego habilitar en su caso a suplentes, controlar, ¿verdad? Nosotros hemos hecho la convención el 15 de noviembre por un sistema especial en base al artículo 100 del estatuto, porque estamos en este tema de la prohibición de la reunión, por el tema de la pandemia. Quisieron hacer algo similar, pero pueden decir que hubo 500 que votaron convencionales, que hubo 700, pero nadie controló, ¿verdad? Y no tiene ninguna formalidad. Firmaron como 5 convencionales convocando que hubo una comisión de organización, es decir, fue lo más duro que se pudo haber tenido, ¿verdad? Por tanto, no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, y bueno, esa es la realidad. Estoy señalando absolutamente todos los efectos y lamento mucho que de esta manera estén atentando contra el partido. Que nosotros entendemos desde el punto de vista político, Carlos, tiene un objetivo bien claro. Ellos le acusan a Efraín que es un dictador. Sin embargo, el dictador, en el mundo del revés, por lo visto, el dictador convoca elecciones y dice, bueno, elijamos nuevas autoridades y le sometemos al pueblo el 20 de junio. Sin embargo, los que critican la conducción partidaria dicen que no quieren elecciones y que se prorrogue el mandato. Lo que realmente quieren es que, llegado el momento del vencimiento del mandato de Efraín, puedan ellos establecer una comisión delegada, intervenir la justicia electoral y sustituirla a Efraín sin el voto popular, porque la política de oposición clara, frontal, sin negociación hacia el gobierno de Mario Hado, me quiere salir Cartes, porque para nosotros el que gobierna es Cartes y Mario Hado es su secretario, es acompañado por la gran mayoría del pueblo liberal. Y esa es la situación. Hoy fue un bochorno que no tiene ninguna incidencia política, mejor dicho jurídica, ¿verdad? Bueno, Cristian, a ver, Alfredo. Sí, ¿qué tal, doctor Cristian? ¿Cómo está, doctor? Bien, el tema es que hay una situación de facto que, como un enorme déjà vu de la política liberal, va a terminar en un tribunal de justicia electoral. Hay quienes creen que esto es el comienzo de una división histórica del PLRA que no se veía desde la época del estronismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, muchos hablaron, ellos mismos dijeron de que tenían que iban a recibir algún favor de la justicia electoral con alguna resolución que avale este bochorno, esta reunión de usurpadores que tuvimos hoy. Pero sin embargo entendemos que si la justicia electoral, por sobre toda la institucionalidad partidaria, acepta este acto violatorio de la ley, la Constitución, de la propia resolución de la justicia electoral y de los estatutos partidarios, la justicia electoral ya no está para avalar absolutamente ningún tipo de proceso electoral en la República del Paraguay. Nosotros somos partidos, somos órganos del derecho público interno, es decir, que todos nuestros actos deben regirse por la Constitución, por la ley, por nuestros estatutos, por el Código Electoral. Y el principio de legalidad establece claramente que todo aquel que no está permitido está prohibido. ¿Qué significa eso? Que solamente nosotros podemos hacer lo que establece nuestro estatuto, el Código Electoral y la Constitución Nacional. Y es más, doctor Rocia, voy a leer lo que establece el artículo 31 de nuestro estatuto, donde dice: compete a la Convención Nacional Extraordinaria el tratamiento de los siguientes asuntos: reforma de los estatutos e ideario programa del partido, aplicación en única instancia de la pena de expulsión al miembro del partido, resolver los pedidos de reconsideración elevadas en esta instancia, estudio y consideración del dictamen emitido por la Contraloría General y tomar las resoluciones que considere convenientes para la mejor dirección del partido.
Acá no hay ninguna atribución para acortar mandatos, suspender mandatos, ampliar mandatos, porque lógicamente eso no corresponde. Y es sabido que no se puede modificar las reglas de juego una vez iniciado el proceso electoral. Ni siquiera, yo creo que ya inclusive comunicaron a la justicia electoral o mañana existe una resolución vigente del directorio del partido que rechazó todo tipo de convención. No hay ninguna comunicación a la institución partidaria, al directorio, de una supuesta resolución de una convención. Y además, ¿qué es lo que decía? ¿Qué resuelve su convención? Dice, la convención resuelve desdoblar. ¿Qué van a hacer desdoblar? ¿Y qué significa eso? ¿Para cuándo? ¿Cuándo se va a hacer esa interna? O sea, es absolutamente informal, es lamentable que algunos senadores digan, estamos acostumbrados a que atropellen la Constitución y la ley, como dicen que los políticos están por encima de la Constitución y la ley. Pero lamentamos también gente como Víctor Ríos, que es abogado, doctor, Eusebio Ramón Ayala, que se sumen a esto que es realmente un bochorno desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Cristian, para ustedes entonces, la reunión de hoy es ilegítima y no tiene ninguna validez. Es inexistente. Los actos nulos, sin cumplimiento de las formalidades que establecen la ley y los estatutos, no tienen vida. Es inexistente. Cristian, gracias por compartir con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar a la gente sobre la situación del PLD. Por favor. Diputado Edgar Ortiz, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, para vos y tu audiencia. Estoy acá con el doctor Alfredo Boixia, diputado. Estamos escuchando, hace un ratito nada más, estábamos escuchando a Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico. Dice, no tiene ninguna validez, es inexistente lo que se hizo hoy en esta jornada de domingo. ¿Qué dice usted a propósito? Y que es un disparatero que él defiende sus objetos. Uno no puede agarrar y decir, para mí todo es constitucional y todo lo que haga usted es anticonstitucional. La ley es muy claro, que la convención es la máxima autoridad. Y resulta que dijeron de que no tenían los números, ellos votaron más de 400 convencionales. Y tenemos filmado, fotografiado, no puede desconocer la mayoría absoluta de los convencionales. O sea, lo que dice estos personajes que están prácticamente a un paso de irse al bombo, porque evidentemente le tocaron la oreja a todas las autoridades partidarias, como el caso que es lo convencional. ¿Y a partir de ahora? Y nada, vamos a demostrar, mira, con filmación, todos los votos de los convencionales, de los 417, hemos filmado y fotografiado. Y esto, evidentemente, fue una decisión, una derrota catastrófica para el efrainismo, que yo creo que está en el fin de sus días ya, como político, un dictador que solamente lo que él quiere, dice y hace un narciso. Hace 2 años, cuando yo renuncié como miembro del directorio, dije que era un narciso y sigo sosteniendo, tiene que irse a un psicólogo. Y lógicamente que este González, que es un soquetero, no tiene un voto, nunca ganó ninguna elección y todos los días se pasa hablando del partido. Mira nomás en dónde trabaja, hay que preguntarle en dónde trabaja. O mejor le digamos en dónde planillea. Eso es lo que hace. Efraín Alegre, presidente del partido, considera que esto es MAU, que es inexistente. Lo dijo antes de que se haga. Y mira, el estatuto partidario dice la mitad más 1. Yo te pregunto, más de 400 convencionales es la mitad más 1. El 75% de los convencionales votaron hoy con lluvia y tormenta. Eso significa de que las autoridades partidarias del interior
ya le están tomando rabia, ni la tormenta ya la ataca. Por eso se fueron a votar, inclusive diría yo con rabia, para decirle al señor Alegre de que la máxima autoridad del partido son los convencionales. Bueno, diputado, gracias por compartir con nosotros esta noche también, muy amable. Gracias a vos. Adiós, adiós, hasta luego, buenas noches, muy gentil. El diputado Eder Ortiz. Escuchamos a Cristian González, de una parte, escuchamos al diputado Ortiz. Quisimos hablar con Efraín Alegre, pero me cuenta Jenny que Efraín Alegre está en la colación de una de sus hijas. Y bueno, pero este es el panorama, este es el Partido Liberal Radical Auténtico hoy, doctor. Sí, lamentable realmente. La próxima jugada se va a dar seguramente en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y de algún modo se va a resolver esta rara circunstancia de que el efrainismo tenga una mayoría absoluta del directorio del partido, pero el llanismo tenga muchos más convencionales, ¿verdad? En fin, un camino bastante complicado que los liberales jóvenes probablemente no conozcan, pero los que tienen suficiente edad saben lo que sufrieron los afiliados al Partido Liberal. Tenían distintos directorios, distintas siglas, distintos nombres y distintas tendencias. Ojalá que eso no suceda, porque una oposición unida y fuerte siempre es una garantía en un país democrático. No es ningún descubrimiento que digamos que el Partido Liberal Radical Auténtico está fracturado. Estela Ruiz Díaz aporta en dos palabras, ahora después de escuchar a Cristian González y a Eder Ortiz, lo que hoy ocurrió es oficializarse la ruptura del Partido Liberal Radical Auténtico, pero llaman la actuación de algunos dirigentes políticos que incluso mencionó el propio Cristian González. Víctor Ríos, por ejemplo. Eusebio Ramón Ayala dijo también, entre otras cosas. Bueno, esto es, miren que está arrancando el 2021 con elecciones internas en junio. Bueno, hay que elegir candidatos para intendente y para concejales. Y la gente tiene la mente también ya en lo que va a ser las presidenciales. Mientras tanto, nosotros seguimos sufriendo esto que se llama pandemia. Estoy leyendo algo que escribió la doctora Leticia Pintos. Dame paciencia, Dios, porque si me das fuerza voy a darle un porrazo a unos cuantos, dice. Se está perdiendo yo creo que está perdiendo la paciencia. Dame paciencia, Dios, porque si me da fuerza voy a darle un porrazo a unos cuantos. Es que no es fácil manejar esta cuestión. Qué difícil está. Vamos a hacer otra pausa. Ya están nuestros invitados de esta noche, el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, el doctor Tomás Mateo Valmelli, en un ratito nada más con nosotros bajo la lupa. Mientras tanto, viceministro de Salud, doctor Julio Rolón, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Alfredo Tomí, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor. Tomás Mateo Valmelli, ¿cómo Carlos, anda, doctor? Bien, Gracias Carlos. por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Me veo bien, doctor? Bien estoy, bien. La última vez que nos fuimos fue antes de... Fue antes, bueno, Sí. 24 horas antes de presentar mi primer síntoma. Sí, señor, pero está fuerte. Bien, ¿no? Un cuadro viral leve a moderado. Pero no hay una persona que, o sea, no se puede decir que a cada persona le toma de la misma manera, ¿verdad? Ningún proceso infeccioso es idéntico desde el punto de vista clínico, inmunológico, de una persona igual a otra. Todo el mundo responde diferente porque somos individuos diferentes, con comportamientos biológicos, inmunológicos, inflamatorios, de todos los índoles, hasta desde el punto de vista físico diferente. Entonces, obviamente, a cada quien le toma... Doctor Mateo, aunque sea médico infectólogo, al saber que tenías COVID positivo, te va a entrar el mismo temor y ansiedad que les agarra a todos, ¿verdad? Ya sé que hay muchas formas de presentación. La pregunta es, ¿qué me tocará a mí? Sí, vos sabés que yo estaba bastante tranquilo. Yo sabía que tarde o temprano me iba a infectar y que todos los que estamos acá presentes probablemente nos infectemos o nos inmunicemos en forma natural con el virus salvaje o en forma activa con una vacuna que vamos a probablemente tenerla para el año que viene, ¿verdad? Y me estaba preparando yo físicamente para que el impacto sea lo menor posible, ¿verdad? Es decir, estaba con vitaminas, buena dieta, actividad física, ¿verdad? Estaba durmiendo el tiempo reglamentario, descansando un poco más para que me encuentre el virus fortalecido. Y realmente me encontró bien porque tuve síntomas leves, moderados,
que nunca fue necesario que yo vaya a un centro asistencial para ser observado y menos aún para ser internado y tratado. Y usted, doctor Rolón, está en contacto también con mucha gente potencialmente contagiosa. Pero tuvo ya, ¿verdad? Y yo creo que ya tuve porque, No, pero esto es así. en serio, porque tuvimos un contacto que nos avisó 3 días después que ella ni olía ni sentía, entonces, y 5 o 6 días después yo tuve un debilitamiento, un estado general así un poco alterado, pero así como dijo Tommy, yo ya hace 8 meses me vengo preparando con una buena dieta, bajé de peso, vitamina C todos los días, buena alimentación, el sueño ahí un poco todavía me cuesta, pero yo creo que lo esencial aquí es prepararse. Y prepararse significa cambiar muchos hábitos, sobre todo el de la alimentación y el peso, pues vemos que eso tiene un peso específico en la evolución de los pacientes menores de 50 años. Entonces, una brillante oportunidad para cambiar hábitos. Y así yo creo que Porque esto genera ansiedad también. Y la ansiedad te da hambre. Nosotros estábamos hablando con el doctor acá recién, la desesperación, la ansiedad también te genera eso, es muy complicado. No, pero nadie dice que uno pase hambre, que uno coma Bien. Uno Bueno, comiendo bien no pasa hambre. doctor, todo lo contrario. nosotros sabemos cómo comemos bien los paraguayos. Nosotros comemos, hay que aprender alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que intentar sacar lo positivo de lo negativo y esta es la oportunidad para que enseñemos nosotros no solamente a protegernos contra procesos infecciosos de transmisión respiratoria, sino también cómo mantener una buena alimentación, que eso te lleva a no tener trastornos metabólicos, que eso te lleva a no tener problemas cardiovasculares y que eso te hace que tu sistema inmune esté más fortalecido para enfrentar cualquier tipo de infección. Hoy nos toca el COVID y probablemente el COVID nos va a tocar ya siempre ahora, pero no es el COVID el único virus que tiene una influencia nefasta sobre aquel paciente vulnerable, aquel paciente con condiciones diferentes como ser el obeso, el hipertenso, el asmático, el alérgico, ¿verdad? El que tiene trastornos cardiovasculares. Entonces, hoy es el momento de que tenemos que fortalecer mejorar nuestra calidad de vida, mejorando la alimentación, contrarrestando el estrés en lo posible, evitar el sedentarismo, hacer una buena actividad física diaria, no intensa, que fuerce el sistema cardiovascular, pero por lo menos que movilicemos nosotros nuestro sistema circulatorio en forma adecuada. Y eso va a hacer que probablemente, asumado obviamente a las medidas sanitarias, el impacto en salud pública va a ser mucho menor. Yo sé que hay muchas cosas que preguntar, ¿verdad? Y aprovechar al máximo el oficio, el conocimiento de cada uno de ustedes. Pero quiero arrancar con, hay mucho que preguntar con relación a nuestro escenario, pero yo quiero hablar sobre la vacuna, si me permiten. Es imposible, es soñar, recién estaba el doctor Alfredo Boise me decía, mira Carlos, esto está complicado, porque independientemente de la responsabilidad ya de cada uno, ya está, o sea, mascarilla, acá y en cualquier parte del mundo, distanciamiento, acá y en cualquier parte del mundo, lavado de manos, todo lo que quiera, ¿verdad? Pues yo digo esto, Chile habla de vacuna, Argentina habla de vacuna, Uruguay habla de vacuna, Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay, dijo posiblemente segundo semestre del año que viene, la vacuna. Mediados de año. Hoy leí un artículo que dice, a Bolsonaro no le importa la vacuna, por ejemplo, pero ya a Bolsonaro no me extraña porque todo el tiempo ni le importaba la enfermedad, menos le va a importar la vacuna, ¿verdad? Doctor Rolón, ¿qué nosotros vamos a tener, no vamos a tener, va a venir, no va a venir, se puede acelerar, no se puede acelerar, y lo que viene va a ser mínimo y solamente para un grupo que está en riesgo? ¿Cómo va a ser eso? O ya hay que vivir en el 2021 de la misma manera que estamos viviendo hoy y cuidándonos más inclusive. Bueno, administrativamente nosotros hemos hecho todo lo que hay que hacer. Estamos en la plataforma COVAX, que es el mecanismo por el cual nosotros vamos a adquirir una vez que todo el equipo científico que conforma ese mecanismo diga que esta o aquella es la vacuna que es efectiva, que conviene, que se adapta a la logística y toda la cuestión económica, que no es la más importante, pero también es un factor determinante. Por otro lado, el ministro ha entrado en contacto con las empresas porque nosotros hemos solicitado la modificación de la ley de vacunas que impide la compra por otra vía que no sea el fondo rotatorio. Eso ya se ha modificado, entonces ya podemos nosotros adquirir directamente. Es decir, Paraguay, a través del mecanismo COVAX, ha solicitado una cantidad para cubrir el 30% de la población. Hemos adelantado 6.4 millones de dólares de un total de 45 a 50, porque los costos finales recién los sabremos cuando la vacuna esté disponible comercialmente. Y por otro lado, hay empresas que quieren venir a registrar las vacunas aquí de todos los países, tanto la rusa como la china y otras tantas que están por ahí, y en un proceso de diálogo con el gobierno y viendo cuáles son los requisitos para registrar. La alternativa
de adquirir por el mecanismo COVAX es real y es la que nos va a proveer para cubrir al 30% de la población, lo cual no implica que también podamos adquirir directamente. El problema de adquirir directamente al principio se daba por el hecho de que la inversión era a riesgo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que si funcionaba, perfecto, y si no, perdíamos todo. Entonces nosotros entramos por el mecanismo COVAX, que obviaba ese mecanismo y garantizaba la devolución en caso de que no haya eficacia en la vacuna. Por otro lado, es importante entender que el ministro Julio Mazzolini también entró en contacto con el ministro de Brasil y de Argentina para ver la posibilidad de recibir un número determinado, por lo menos para iniciar con el personal sanitario. Pero en síntesis, nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer y calculamos que para mayo o junio vamos a tener la primera partida por el mecanismo COVAX. A la par, las empresas pueden venir a Paraguay y pueden registrar, y el sector privado va a poder vender sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros como política pública obviamente vamos a restringir a la población vulnerable, la que todos ya sabemos, mayores de 65 años, con riesgo, con comorbilidad, etcétera, etcétera. También al personal de blanco y aquellas profesiones que tengan mucho contacto con las personas. Pero el sector privado va a ser de disponibilidad libre y tampoco, hay que recordar, va a ser obligatoria la aplicación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública ha hecho lo que tiene que hacer, ha adelantado la inversión y el ministro Julio Mazzolini en 15 o 20 días más también va a tener una información más certera sobre la posibilidad de adquirir por la vía paralela, ya que modificamos la ley. Claro. Eso en cuanto a la parte administrativa. Correcto. Doctor Tomás Mateo Valmelli, ¿qué tiene que hacer el gobierno con la vacuna? ¿Tiene que apurar? Es que no depende, esto no depende del gobierno, esto. Todo el mundo puede hablar de la vacuna en Latinoamérica, pero los únicos que tienen la palabra final son los desarrolladores de la vacuna. En este caso, Pfizer, Moderna, el Sputnik, las vacunas chinas, la australiana, hay una vacuna hindú que soporta bien el calor también, que está en fase 3. Es decir, mientras las vacunas no sean todavía autorizadas por los órganos regentes, ya sea de Europa, Estados Unidos, FDA, las agencias de regulación de medicamentos de Inglaterra, etcétera, nosotros podemos hablar mucho de ellas, pero hasta que, en primer lugar, no se comprueben que hayan pasado a la fase 3 y en segundo lugar, que pasen a la fase 4, que es la fase de autorización, producción en gran escala y distribución y aplicación en masa, falta un periodo de tiempo que no va a depender de los gobiernos latinoamericanos, va a depender de los desarrolladores de la vacuna. Una vez que nosotros tengamos vacunas desarrolladas que se adapten a nuestra logística, a la posibilidad de transportarla, almacenarla, distribuirla y aplicarla en nuestra condición social, cultural, logística, ahí vamos a tener que elegir la vacuna que más nos favorezca. Ahora bien, lo que sí tiene que hacer ya el Ministerio a partir de ayer es ir preparando la logística con diferentes escenarios. Que esos 4.000 centros de vacunación que tiene el sector público hoy en día se vayan fortaleciendo y vayan haciendo un mecanismo donde por alguna manera, ya sea por... puedan localizar al grupo más vulnerable o al grupo que se elija, por lo menos ya dar ideas. ¿Cuál va a ser el primer grupo a ser vacunado? ¿Verdad? Entonces ya uno se va preparando, ¿verdad? Hoy en día, vos estás en Estados Unidos y te llaman por teléfono y te dicen, señor, usted tal día, a tal hora, en tal hospital, usted va a ser inmunizado. Es decir, yo no estoy pidiendo que sea esa perfección, ¿verdad? Porque estamos lejos de eso, pero ya que hoy en día ellos pongan en marcha todos esos mecanismos logísticos que vayan viendo y que no sea que la vacuna sea autorizada en marzo, llegue en abril y que nosotros otra vez nos agarren siempre a destiempo, ¿verdad? Que fue algo que fue algo muy normativo durante toda esta pandemia. Siempre estuvimos a destiempo, ¿verdad? En la cuarentena, en el levantamiento de las fases, en la comunicación, en la compra, en la reposición de los insumos en los hospitales. Es decir, siempre estuvimos a destiempo. Entonces, que no ocurra eso. Yo sé que mucha gente está pendiente de esta conversación que tenemos con ustedes, dos voceros calificados, uno del sector público y otro de la medicina privada. Y a esta población mundial, pero específicamente aquí paraguaya, que desde marzo
está aguantando y adaptándose a estas circunstancias de la pandemia. Las fechas que vienen en los próximos días son como un hito simbólico, ¿verdad? Era como que Navidad, Año Nuevo y bueno, después se comienza de nuevo, veremos si hay clases, veremos si hay vacaciones, veremos qué cambia. Pero la impresión que me da es que si vamos a tener a mediados de año una parte de la vacuna que va a ser solamente para la población de mayor riesgo, va a ser una cosa limitada, probablemente la vacunación masiva sea algo para el 2022. La impresión que tengo es que vamos a tener un 2021 completito, no muy distinto al ambiente, a la sensación, a los riesgos que estamos viviendo hoy. ¿A ustedes les parece que estoy equivocado? Nosotros, desde el punto de vista de la planificación, tenemos que manejarnos como el primer día, desde el punto de vista que tenemos que estar preparados para un escenario catastrófico siempre, porque hemos visto un aumento, una meseta, una ligera disminución y otra vez ahora un aumento, una meseta que está superando inclusive los números más altos de lo que vimos en octubre. Entonces, el futuro, mientras no haya un tratamiento y una vacuna, categóricamente desde el punto de vista de la planificación, tiene que ser como para el primer día en el peor escenario. Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer es de agregar un componente que es el de ir acostumbrándonos a vivir con mucha responsabilidad. Porque nosotros vemos casi de manera, yo diría, muy lejana la posibilidad de que volvamos a una fase cero, por ejemplo, salvo que las circunstancias obviamente ameriten, ¿verdad? Y que empecemos a ver el colapso del sistema sanitario y muertos en las calles y todo lo que nadie quiere ver. Pero desde el punto de vista de la planificación, que tiene que ver con destinarle fondos para los gastos del año que viene, estos 7.6 billones de guaraníes que están destinados para el 2021, todo está bajo la perspectiva de que esto va a continuar 1, 2, hasta 3 años, porque tampoco tenemos la garantía absoluta de que la vacuna finalmente resulte efectiva. Por más de que los ensayos muestran entre 90 y 95% de eficacia, eso no quiere decir que en la realidad se manifieste de esa manera. Somos optimistas, pero no queremos nosotros, digamos, entrar en la perspectiva de que vamos a mejorar. O sea, acá evidentemente todos queremos que esto desaparezca definitivamente, pero no tenemos nosotros ese optimismo exagerado. Queremos ser prudentes, queremos alertarle a las personas, queremos transmitir esa confianza, queremos decirle que esto finalmente depende de cada uno. Nosotros tenemos una responsabilidad, asumimos la responsabilidad, aceptamos las críticas, tratamos de cambiar, tratamos de que el escenario sea el que favorezca desde el punto de vista de la infraestructura. Pero finalmente todo pasa por el ser humano. Recuerdo que estuvimos aquí nosotros cuando lo de Cadacupé, analizamos en el programa, todo el mundo coincidía de que iba a ser irracional llevar adelante una actividad como esa. Finalmente tomamos la mejor de las decisiones en conjunto. Y en esta ocasión, en donde vamos a ver 2 fiestas importantes, nosotros pedimos mucha conciencia. Y las medidas de restricción que salen en los papeles, finalmente depende de cada uno para que se cumplan, ¿no? Nosotros rogamos a las personas que respeten. No es necesario hoy ir a la casa del familiar como lo hacemos habitualmente, si es que podemos comunicarnos, que sea por Zoom un ratito. Entonces, es una situación delicada, entendemos la situación de las personas. Yo mismo, en lo personal, siento como que estoy secuestrado mentalmente hace 10 meses porque no tengo mucho margen de movimiento y supongo que así han de estar las personas. Lo que hay que agregar que ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas? Y esas personas, ¿cómo van a pasar? Y ya están frustradas y su frustración la canalizan tratando de identificar a un enemigo que con justa o injusta razón es el visible para empezar a tirar dardos, ¿verdad? Y no digo que seamos unos culpables, no a juicio de valor, sino como reacción sociológica de la población. Y bueno, es muy difícil. Y después, desde el punto de vista científico, bueno, creo que Tommy puede aportar más, porque nosotros como encargados hoy de la salud pública tenemos que velar por el cumplimiento de todas las normas sanitarias, por seguir teniendo los recursos para que no entremos en ese escenario catastrófico y convencido de que esto va a durar mucho tiempo todavía. Y eso tiene que estar... Esto va a durar mucho tiempo. Y nosotros creemos que sí. Un ratito, le vamos a escuchar al doctor Valmelli, también a Mateo Valmelli. Hay un informe de salud pública, el último, habla de 16 fallecidos, 824 internados. De ellos, 174 están en terapia intensiva. Llegó a 180 y algo en un momento determinado. 84. Sí, pero insisto, 3.244 muestras, 632 positivos
Dice 16 fallecidos, 824 internados, 174 en unidad de terapia intensiva. Hemos escuchado tantas cosas en estos últimos días y de diferente gente. Gente que sabe mucho probablemente y gente que no sabe nada, pero igual dice cosas. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo la presidenta del Círculo de Médicos de nuestro país. Y le quiero preguntar, antes de darle la palabra al señor Valmelli, al doctor. Ella dijo que nosotros no tenemos 600 camas. Y si tenemos 600 camas, apenas tenemos 174 con COVID. Pero nosotros sabíamos, yo sin ser médico y sin ser miembro de un círculo, sé de que nosotros teníamos la mitad de lo que tenemos hoy. Y que hay otras enfermedades que ocupan terapia intensiva. ¿Usted leyó algo de eso o no leyó, doctor? Yo tengo una posición personal con respecto a la colega. O sea, en mi caso particular no me siento representado por ella. Yo formo parte del círculo. Y obviamente tiene un interés muy marcado en cuanto a sus declaraciones, ¿verdad? Porque en primer lugar hay que entender que acá hay una cuestión objetiva. Teníamos 304 camas y ahora tenemos 619. Tenemos que entender que la demanda histórica siempre superó la oferta y lo que hizo el COVID fue agregar camas que también sirvieron para otros pacientes que requieren terapia intensiva, porque nosotros no podemos, si bien todos los países en un principio quisieron planificar conservando una reserva, eso rápidamente se revirtió. ¿Por qué? Porque vino el aumento natural de la demanda de terapia de otras patologías que están vigentes, muchas de las cuales aumentaron en incidencia por el hecho de que se retrajo la atención, la gente no iba, se complicaron y lógicamente eso ya sabemos cómo termina. Entonces es imposible pensar que podamos destinar camas exclusivamente para pacientes COVID cuando la demanda y la necesidad supera. Hoy tenemos casi 280 pacientes internados por cuadros respiratorios, de los cuales un poquitito menos del 50% son diagnosticados con COVID-19. Entonces, pretender tener una reserva sería inmoral. ¿Por qué? Porque eso significaría dejarle morir a personas. Y presentar la información de manera distorsionada, con un sesgo que es el componente ideológico al frente de una institución tan noble y tan prestigiosa como el Círculo, me parece evidentemente que denota la incapacidad de una persona de estar al frente de una institución que hoy hubiera aprovechado la gran oportunidad de convertirse en un articulador positivo entre la sociedad, el gremio y el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública. Ella hubiera participado en todas las reuniones. De hecho, formalmente, compone ella el Consejo Nacional de Salud, tiene las puertas abiertas y todo su equipo, pero ¿qué pasa? Le renunciaron 4 de sus miembros, hace reuniones con 3 de forma virtual, deciden sin consultar a quienes forman parte. Entonces nosotros lo que vemos ahí es que hay un fuerte componente político, porque sinceramente, y te lo digo así con la mano en el corazón, siempre las puertas estuvieron abiertas para todos y en particular para ella, que representa a un gremio que históricamente siempre fue muy crítico, pero con una crítica muy constructiva. Nunca el Círculo Paraguayo de Médicos fue afín a los intereses de ningún gobierno, porque siempre mantuvo la neutralidad. Pero nunca de esta forma, con un fuerte componente ideológico, porque no puede ser que una profesional, pero yo entiendo, ¿sabes por qué? Pues no tiene experiencia en el gerenciamiento. Nunca pasó por un gerenciamiento global, por lo tanto ella no va a entender luego que el aumento del número de camas en terapia intensiva va a significar también la mayor respuesta a otras necesidades. ¿Y qué pasa acá? Nosotros aumentamos el número global de camas, duplicamos, pero eso no significa que solamente vamos a usar para el COVID. Entonces, yo le hago desde este medio un llamado a ella para irse como antes lo hacía y expresar sus ideas sobre la mesa en un diálogo franco y sincero y no esconderse o escudarse de los medios que le dan la posibilidad. ¿Por qué? Porque son oportunidades para criticar al gobierno. Pero tiene todo el derecho del mundo de criticar. Pero yo no, pero aclaremos algo. Y puede ser muy valioso. Yo quiero que quede claro también eso. Porque también quiero dejar claro, recién Carlos, dijo usted eso, el Círculo siempre, desde su aporte, desde totalmente, su crítica, su cuestionamiento y su aplauso quizás, siempre fue muy valioso. Pero cuando a mí me dicen, apenas tenemos 174 en terapia intensiva y nos mienten o nos mintieron porque dijeron que vamos a tener mucho más. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? En primer lugar, quiero decirlo acá, nosotros aceptamos las críticas constructivas, destructivas, negativas, positivas, porque nuestro rol nos obliga. Recién estamos diciendo, nosotros hoy somos autoridad y tenemos que aceptar todo. Aceptamos las críticas cuando son realmente basadas en evidencias y objetivas. Y no es que rechazamos si no es así. Lamentamos que desde
el Círculo Paraguayo de Médicos se pierda una oportunidad de articular de manera positiva. Siempre el Círculo fue opositor en términos conceptuales desde el punto de vista de la construcción de una salud pública diferente. Pero nosotros aceptamos todo, no criticamos el hecho de que ella tenga espacio, al contrario, denle espacio a todo el mundo para que todo el mundo diga lo que piense. Lo que no aceptamos es la mentira. Y cuando alguien sale usando un organismo tan importante a mentir, lo que hace es confundir a la opinión pública, desesperar a la opinión pública. Alguien que no entiende, ¿qué va a interpretar? A la pucha, no tenemos cama para COVID, vamos a morir todos. Pero no se maneja así. Aquí hay criterios para la distribución. Eso, comieron toda la plata, por supuesto, robaron todo. Sí, aprovechando. Y nos prometieron otro sistema sanitario y hoy no existe. Lo que pasa es que detrás de no hay 600 camas, ya viene, se chuparon luego toda la plata, 1.600, y quiero aprovechar de decirle a la gente que no son 1.600 lo que se le dio a salud, son 460 millones, de los cuales 360 se utilizó para invertir en equipos, insumos, medicamentos, 100 millones para recursos humanos, y está todo comprometido. Entonces, cuando alguien con cierto grado de influencia, con legalidad, pero no legitimidad, sale a decir un disparate como ese, obvio que genera confusión mínimamente en la ciudadanía y es un peligro. Estamos en la era de la desinformación con el COVID y lamento muchísimo que provenga de una institución tan noble y cara a mis afectos en lo personal. Tomás. Bueno, en primer lugar, voy a responder la pregunta que hiciste al inicio. Ahora, nosotros recién a partir del 5 de octubre comenzamos a enfrentar a la pandemia del COVID en su máxima expresión. Nosotros tuvimos desde el 10 de marzo hasta el 5 de octubre dentro de algún sistema de cuarentena que fuimos pasando de diferentes fases hasta que el 5 de octubre se levantan las fases y todo tipo de cuarentena. Era naturalmente en ese momento hubo una mayor flexibilización por parte de todos desde el punto de vista de las medidas sanitarias y comenzamos a ver lo que estamos viendo hoy, el incremento del número de infectados y el estrés del sistema sanitario. Es decir, respondiendo a la pregunta de Mengo, yo dije también ya 2 meses atrás que el 2021 va a ser un año sanitario mucho más complicado que el 2020. Porque en el 2020 estuvimos nosotros 7 meses con algún tipo de restricciones en la movilización, laborales, sociales, familiares, deportivas, de la que quieras llamarla. Nosotros en el 2021 vamos a tener mucha más flexibilización. Al haber mayor flexibilización, hay mayor posibilidad de contagio, en primer lugar. En segundo lugar, hay un dato demográfico preponderante para el 2021. Van a comenzar las instituciones educativas a funcionar de alguna u otra manera, en cuadrillas, parciales, de cada 3 semanas, intercaladas, virtuales, como le quieras llamar. Pero solamente las instituciones educativas, primarias, secundarias, de tercer nivel y universitarias, entre alumnos, maestros, profesores, administrativos y toda la logística, mueve más de 2,5 millones de personas de las 8 que somos en Paraguay. Hoy, 2020, eso estuvo en un estanque. Quieto. Nosotros en el 2021 agregamos esa movilización. Nadie sabe todavía el comportamiento del coronavirus en el niño, porque los pocos países del norte que comenzaron, abrieron las instituciones educativas, muchas de ellas tuvieron que cerrar, porque realmente no se sabe si el niño puede ser afectado en forma severa, porque estuvo muy protegido este 2020, o si puede convertirse en un gran superpropagador. Eso nosotros vamos a verlo en el 2021. Es un factor que se le agrega a la dificultad del 2021 como año sanitario. Esto respondiendo a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo que nosotros nos vamos a enfrentar a un 2021 desde el punto de vista sanitario mucho más difícil. Sí, ya con una crisis económica y una zanja social que se creó en el 2020, no por culpa de los paraguayos, sino por una crisis mundial, ¿verdad? Pero ya vamos a venir arrastrando eso. Con relación a qué está pasando con las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias, en primer lugar, comunican mal, confunden a la gente. Sí, no, parece que no hay una coordinación entre ellos. El señor ministro de Salud sale y dice una cosa, dice, voy a hacer una reunión de prensa en la mañana. No, vamos a hacer al mediodía. Dice una cosa, después sale otro ministro de Relaciones, el ministro del Interior, sale, dice otra, confunden a la gente. Entonces se perdió esa mancomunión
que había entre ciudadanía y Estado en el inicio de la pandemia. Hoy la gente perdió ellos perdieron la credibilidad. Yo quiero hacer una alusión acá, que yo no soy autoridad sanitaria, porque el doctor Rolón, Julio recién dijo, nosotros que somos autoridades, a lo mejor me incluyen a mí. Yo no soy autoridad sanitaria, yo estoy en el sector privado y académico. Yo trabajo en el Hospital de Clínicas, que forma parte de la red de salud, pero lastimosamente en este año precioso que teníamos que haber hecho una modificación del sistema sanitario, donde haya una interdependencia entre los 4 brazos sanitarios que tenemos: salud pública, previsión social, hospitales universitarios como clínicas y el sector privado, no se logró una coyuntura ideal para que se produzca un sistema más unificado, de manera que la medicina sea más proporcional y equitativa. Fue un año que se perdió desde el punto de vista político-sanitario, digo. Desde el punto de vista, volviendo otra vez, ¿por qué mucha gente y muchos colegas están reacios ante la actitud de las autoridades sanitarias? Porque hubieron muchos dime y veremos en las primeras compras, donde realmente nosotros fuimos a cuarentena, y todos sabemos esto, Julio, que fuimos a cuarentena en marzo, no para mitigar la circulación del virus, porque no había virus en marzo, habían 2 o 3 casos. Ahora hay 30.000 casos activos y estamos prácticamente con las medidas sanitarias circulando por todo el país. Fuimos para fortalecer el sistema sanitario. Iba a ser una cuarentena corta de 2 a 4 semanas para fortalecer el sistema sanitario, o hospitales o sectores de ciertos hospitales, como el hospital de contingencia que se hizo en el INERAN o en el Gran Hospital Nacional, y de insumos. Pero fracasó esa compra inicial, fracasó, y lo que tenía que durar 3 o 4 semanas, duró 3 meses o 4 o 5, para fortalecer en equipo de protección individual, equipo de hidrorrepelente, fortalecer desde el punto de vista de respiradores, camas, sábanas, almohadas, logística, médicos, trabajadores de la salud, bioquímicos, lo que quieran. Entonces la gente fue perdiendo esa credibilidad. Hubo una mala ejecución administrativa. Se podía optimizar eso. Es decir, hubo errores, pero eso no significa que nosotros, porque hubieron errores y van a seguir habiendo errores, nosotros vamos a tener que dejar de cuidarnos a nosotros mismos y a los que pueden ser vulnerables. Es decir, tenemos que seguir insistiendo con la comunicación, que el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento son las mejores medidas y la mejor vacuna que tenemos ahora nosotros a la mano, y que la vamos a tener durante todo el 2021 que aplicar en forma estricta. Yo no quiero dejar pasar lo que ocurrió el viernes. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a la gente de salud que me diga, sí, nosotros nos equivocamos, sí, nosotros somos inútiles, nosotros compramos mal todos los medicamentos. No. Porque ellos tienen todo el derecho del mundo de decir, no, nosotros hicimos lo mejor, todo lo que se quiera. Podían. Lo que yo no puedo entender, y yo dije, creo que ayer a la mañana, que el viernes el doctor Julio Mazzoleni se convirtió en el árbitro de un partido de fútbol y Euclides Acevedo se convirtió en el VAR. Así mismo fue. 2 horas después, yo no puedo entender, doctor Rolón, ¿qué es lo que pasó el viernes? ¿Qué es lo que sucedió? Coordinación. Mira, desde el punto de vista sanitario, para nosotros la situación es muy clara. Obviamente que el ministro, el doctor Julio Mazzoleni, todo lo que nosotros decidimos somete al Ejecutivo, y ellos en ese nivel toman las decisiones. Y probablemente las decisiones que nosotros tomamos, obviamente, desde la forma de comunicar hasta los efectos, pueden o no caer bien a uno u otro sector. Nosotros creemos que lo que se hizo era lo que se tenía que hacer. Internamente seguramente habrá que corregir cierto tipo de situaciones, pero más allá de eso, yo creo que acá lo más importante, y es lo que siempre decimos, termina siendo responsabilidad de cada uno de nosotros, sin dejar de lado la responsabilidad administrativa que tenemos. Y si me permitís, sí, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones con relación a lo que comentó Tommy. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir a una cuarentena, obviamente que era porque necesitábamos un tiempo para fortalecer el sistema de salud, que históricamente y por décadas viene siendo deficitario por el modelo mismo, segmentado y fragmentado, porque tenemos apenas $1.000 millones al año para 7 millones de habitantes, y es imposible sostener en el contexto actual el modelo de salud pública. Nosotros, si miramos así hacia el horizonte, veíamos por un lado el gran sacrificio de la gente y por otro lado el
extenso movimiento interno para generar los procesos administrativos, cuya compra emblemática obviamente fue la del carguero, y que fracasó y ya se discutió, y nosotros hemos, hasta inclusive en algunas cuestiones personales, hemos admitido que cometimos errores, pero paralelamente hubo procesos que inclusive en monto superaban, pero muchísimo más lo que era el monto total de ese carguero, pero obviamente ya sabemos cómo terminó. Pero nosotros queríamos desde un principio duplicar las camas de terapia porque el escenario calculado era ese, el que todos nosotros veíamos y el que con el equipo, tanto a nivel nacional como internacional, preveían y debía ser. Es decir, nosotros hemos incorporado casi 5.000 personas, hemos invertido 360 millones de dólares en equipamiento, en insumos, hemos hecho todo lo que había que hacer en las condiciones en las que estábamos, con los recursos que teníamos, y si bien entendemos que algunos procesos pudieron haber sido lentos, también fue por el hecho de que cuando vino el famoso llamado 36, cambiaron las estrategias. Y si bien la ley nos permite hacer compras directas, y aprovecho la oportunidad para decir, compra directa no es yo le voy a comprar a Tommy Mateo. Compra directa es igual llevar adelante un proceso en donde tiene que haber varios oferentes. No es la compra directa que yo me voy y compro de quien quiero, como quiero. Eso no te permite la ley, sino el tiempo nomás se reduce. Y finalmente se ha optado por dejar de lado esa famosa compra por la vía de la excepción y recurrir a los otros mecanismos por una cuestión de transparencia, etcétera, etcétera. Y vinimos ejecutando todos los procesos, lo cual hoy permite estar como estamos desde el punto de vista de la respuesta sanitaria, que probablemente sea insuficiente para algunos, pero para nosotros era el escenario al que queríamos llegar. Es decir, para nosotros como equipo hemos hecho lo que teníamos que hacer con las herramientas que teníamos, porque nadie estaba preparado, ni médicamente ni administrativamente, para gerenciar este proceso. Y aquí es importante entender que nosotros estamos atados de manos en relación con la ley. Nosotros no podemos salir de una 2051, por más que haya una ley de emergencia, 6524, que te diga poder obviar, comprar inclusive de países, de otros países, sin que la empresa tenga un domicilio acá. Igual, uno en algún momento se tiene que remitir a la 2051. ¿En qué terminó todo ese proceso que para nosotros fue muy duro? Terminó en que incorporamos más de 5.000 personas, que alcanzamos las 319 camas, que compramos hace poco 125 máquinas que son para respirar sin el respirador clásico, 50 respiradores más. Tenemos hospitales de contingencia, que obviamente era lo que siempre Paraguay necesitó, pero no es lo suficiente todavía. Entonces, decir que no se hizo nada, me parece a mí, y obviamente yo voy a defender la gestión, me parece un poco injusto, porque detrás de nosotros hay mucha gente que trabajó denodadamente, y sobre todo porque los colegas desde el principio respondieron al llamado que el ministro les hizo de llevar adelante este proceso con mucha fuerza. Entonces, creo que hemos hecho lo que había que hacer y estamos no contentos, porque nunca vamos a estar contentos, pero sí tranquilos por haber hecho lo que teníamos que hacer y de la forma que pudimos. Una cosita en la que quería plantear. Hay una suerte de unanimidad de los observadores de que el peor error de este equipo de salud pública fue su manejo de aquella crisis, de aquellos insumos y su manejo posterior. Eso tuvo un costo que nosotros le habíamos advertido a Mazzoleni en su momento, pero que bueno, ahí evidentemente fue el punto más débil de una gestión que tuvo sus puntos altos en otros aspectos. Y allí hay un tema que me gustaría preguntarles, porque lo escuché a Tommy Mateo varias veces afirmar una cosa que es exactamente lo contrario a lo que afirma Julio. Esa cuarentena inicial, intensa, mucho más rápida que la mayoría de los países y más larga también que algunos, esa cuarentena inicial fue una medida acertada y tuvo consecuencias positivas en las cifras de transmisión del COVID en los meses siguientes, o fue, como dice Tommy, una medida apresurada que se hubiera tomado un poco más tarde y que hubiera tenido mejor resultado? Para nosotros fue una medida necesaria y acertada, porque hoy no hubiéramos tenido a 174 pacientes con COVID positivo en terapia en cada unidad siendo atendido por colegas, más los otros casos de enfermedades respiratorias que requieren terapia intensiva. O sea, para nosotros, desde el punto de vista
gerencial... Y, No, él te está hablando del punto de vista epidemiológico. No, eso después, porque me pregunta pues si desde el punto de vista global, porque esto pues no puede separar lo epidemiológico de lo gerencial, porque una cosa lleva a la otra. Desde el punto de vista gerencial, para nosotros fue una medida acertada. Desde el punto de vista epidemiológico, las medidas que decidimos tomar también consideramos que fue correcta, porque todo lleva a que nuestro sistema de salud era muy débil y no íbamos a estar en condiciones. O sea, como dijo él, nosotros realmente empezamos a enfrentarle al COVID-19 cuando se empezaron a liberar. Pero es como que nosotros, una vez alcanzados ciertos objetivos, dijimos, bueno, a partir de ahora podemos empezar a liberar porque ya estamos preparados, entre comillas. Y entonces todo lo que se vivió antes fue un gran sacrificio para tener un punto de partida. Pero evidentemente, si vos me decís que eso repercute sobre el aspecto epidemiológico, categóricamente yo te tengo que decir que no, porque una vez que se empiezan a liberar aumenta el riesgo y seguramente Tommy va a poder ahondar más en detalles técnicos respecto a eso, ¿verdad? Pero para nosotros fue una medida acertada. Objetivamente para nosotros significó la posibilidad de llegar a un nivel que queríamos para que no ocurra lo que veíamos en otros países. Tengo que hacer una pausa, por favor. En un ratito, doctor Tomás Mateo Almelli, para seguir hablando con nuestros invitados de esta noche bajo la lupa, con el doctor Tomás Mateo Almelli, con el doctor Julio Rolón. Estamos hablando de esto, de que lo que venimos hablando casi todos los días, en todos los sitios, en todos los lugares. Mucha gente aprendió, mucha gente sigue sin aprender, sin entender, pero vamos a seguir en esta lucha porque al final, independientemente de todos los cuestionamientos, las críticas, todo lo que se puede hacer, acá hay una cuestión que pasa por la mascarilla, por el lavado de manos, por el distanciamiento, por evitar la aglomeración, entre otras cosas, y se vienen 2 semanas que esperemos no tengan consecuencias que lamentar en ninguna familia paraguaya o en alguna familia paraguaya, y que no sea por una responsabilidad o una irresponsabilidad de uno de nosotros. Acá me escribe alguien y dice, es un médico, y dice, se perdió la oportunidad de unir los servicios médicos. El IPS y el ministerio y el privado ya combaten el COVID. Clínicas no aportó nada. Y encima ahora piden la interpelación del ministro porque no cobraron COVID. Hay una movilización mañana pidiendo la renuncia del ministro. Creo que sindicatos de clínica. Y sí, probablemente haya, ¿verdad? Y es cierto, yo estoy en clínica y yo creo que clínica fue excluida y se autoexcluyó. Ambas cosas ocurrieron, ¿verdad? Ambas cosas. Pero sí también faltó un muñeca política para que por primera vez tengamos nosotros un sistema sanitario de verdad, donde haya una integración y una interdependencia entre el sector público. Mira que el sector público otra vez tiene policía, hospital militar, centros de salud municipales, el sector previsional, el sector privado y el sector universitario. Y no ocurrió eso. Pero volviendo un poquitito retrotrayéndome a la pregunta de Mengo, sobre si la cuarentena fue a tiempo o a destiempo, ¿verdad? Todo brote pandémico o brote epidémico tienen 2 etapas. Una primera etapa se llama contingencia. La contingencia es evitar que el brote ingrese a una región, a una localidad, a una comunidad e inclusive a un hospital. Vos contenés contingencia. Una vez que ya ingresó, y ya está circulando el microbio, voy a hacer una mitigación. Y eso se hace a través de medidas de cuarentenas. Le guardás a la gente para que la transmisión haya un ralentecimiento, se lentezca la transmisión del virus. Nosotros hicimos al revés. Nosotros mismos hicimos la cuarentena. El día 10 de marzo nosotros fuimos a cuarentena. El día 11, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que hay 1000 cosas que criticarle, recién llama pandemia. Y el día 24 nosotros cerramos nuestras fronteras. Nosotros hicimos al revés. Primero hicimos la mitigación, quisimos mitigar la circulación del virus cuando le estábamos dejando de entrar al virus, porque recién el 24 de marzo se cierran las fronteras. ¿Por qué digo a destiempo? Porque en ese momento todo el mundo veía la película italiana. En Italia hay 10.000 casos, 15.000 casos, se mueren 1.000 al día, 1.000 al día. Pero ellos estaban en un momento del brote diferente al nuestro. Ellos estaban en marzo, en Bérgamo, con una población altamente añeja, ¿verdad? Con un promedio de vida de 75 años, altamente enferma por condiciones ambientales propias de Lombardía,
¿verdad? Donde había comenzado el brote que venía directamente del Asia y estaban en invierno. Nosotros estábamos todavía estamos en otra época, estamos en el hemisferio sur. Entonces se extrapoló esa realidad en tiempo real de allá a acá y fuimos a una mitigación y una cuarentena estricta que dejó secuelas. Y las secuelas las estamos viendo hoy. La fatiga psicológica, la fatiga económica, la grieta social, la falta de adherencia a las normativas sanitarias y la falta de credibilidad en las autoridades que finalmente te lleva a un relajo y a una transmisión del virus mucho más rápido y a un colapso del sistema sanitario. Entonces yo creo que sí, fue precoz la cuarentena. Si hubiese hecho una contingencia, un cierre de las fronteras controlado, sanitario, obligatorio, no voluntario como era al principio. El que venía del extranjero, si quería, tenía que ir a su casa a hacer 14 días de cuarentena. No, primero hacer la contingencia y luego hacer la mitigación. Entonces marzo, abril, mayo, junio, porque vos podés hacer simultáneamente las cosas, contingencia y fortalecer el sistema, porque plata no faltó. Se le dio 530 millones de dólares o 480 millones de dólares, como dijo Julio recién. ¿Verdad? Yo pensaba que era 530 o 534 millones. 460, 460 realmente. O 460, cosa que era mucho dinero, ¿verdad? Y obviamente vos podés hacer en simultaneidad las cosas, hacer contingencia. Tony, te quiero interrumpir porque quiero hacer una pregunta. Porque vos dijiste, plata no faltó. Y yo escucho que con mucha frecuencia se dice, tienen mucha plata, no la usan bien, no usan, etc. Déjame hacer otra pregunta, Julio. Falta plata porque yo sé que hay dificultades para ciertos insumos, tipo los sedantes de terapia, por una cuestión que no tiene que ver solamente con el Paraguay, sino con la materia prima excesivamente usada en estos días por toda la humanidad. Pero también veo que en las terapias y en los hospitales hay un gasto de bolsillo para cosas demasiado cotidianas, guantes, remedios, analgésicos. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué no les estamos dando a los pacientes internados todo lo que se necesita? Quiero, si me permitís, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros cuando tuvimos los 2 primeros casos teníamos pruebas de que había circulación comunitaria, pero no hacíamos los test. El escenario era distinto, no teníamos todavía la curva de aprendizaje. En otros países veíamos cómo era la situación, no estábamos en invierno y justamente esa era una ventaja que nosotros considerábamos para prepararnos para lo que después iba a ser el escenario en pleno invierno con la incidencia habitual de enfermedades respiratorias a la que se le iba a sumar el COVID y que nadie podía decir si iba a desplazar, sumar o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, el equipo técnico tenía ciertos argumentos para tomar las medidas. Y a la par, obviamente, el 9 se decidió, el 24 cerró la frontera, creamos, no se olviden, del cordón sanitario, que eran los albergues, que sirvió muchísimo. Antes, ustedes recordarán, el 90% de los infectados eran de los albergues. Y después se fue invirtiendo porque ya lentamente se iba haciendo más importante la incidencia comunitaria y hasta que hoy se invirtió y desapareció como estrategia que en su momento sirvió. Eso por un lado. Desde el punto de vista de la disponibilidad, nosotros no tenemos problemas de disponibilidad presupuestaria hoy porque es una caja disponible de 460 millones que está totalmente comprometido ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, Brasil restringió o prohibió la venta de cierta materia prima para la fabricación de midazolam, por ejemplo. También otros medicamentos y así. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Iniciamos los llamados, activamos todos los mecanismos y no se presenta ninguna empresa o la que tenía el contrato de provisión, como ocurrió en varios casos, nos presentan notas diciendo por fuerza mayor ya no podré proveer porque el país origen de materia prima. Pero no yo te dije excluyendo eso. Excluyendo eso, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista administrativo, inclusive los pagos, y aquí es importante entender también, porque muchos habló de los pagos que las empresas no cobran. Los pagos que hacemos en las compras con fondos COVID son casi inmediatos, no pasan de 15 o 20 días. En alguno que otro puede alcanzar 60 por una cuestión contractual, como por ejemplo las alianzas con el sector privado, que dice el contrato hasta 60 días. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que llenar ciertos requisitos, la historia clínica, etcétera, etcétera. Pero no hay problemas. Pero ¿qué pasa cuando vemos que hay una brecha entre el momento en que se acaba y la reposición? Y no hay velocidad suficiente para reponer, pero no por disponibilidad, por falta de recursos. Y tuvimos problemas con el atracurio, con el midazolam, con algunas zonas que están dentro de la lista que se están comprando, han sido adjudicados inclusive. Y si me permitís, quiero un detalle importante.
Nosotros desde el inicio de la gestión trabajamos por la reforma de la salud pública. Y la reforma de la salud pública tiene un punto esencial que es el modelo de financiamiento. Es insostenible seguir sosteniendo con recaudación del Estado. Debemos pasar al sistema contributivo o mixto, es decir, pagar los que podemos pagar y también que el Estado siga contribuyendo. Nosotros hoy estamos articulando con el IPS, con el sector privado de alguna forma, con estos convenios. Son ya modelos de articulación pensando en un futuro. Y con el IPS ya hemos incorporado la modalidad de fusión, de complementación o de articulación. Ejemplo, Ayolas es un hospital que es abierto y el centro regional se convirtió en otro de menor complejidad. Así estamos haciendo con el de Ingavi, con el hospital Ingavi, que es nuestra terapia. Al hospital de clínicas, nosotros le estamos dando medicación por millones y millones y también le ayudamos a construir la terapia, a equipar la terapia. Lo mismo en Ciudad del Este. O sea, esta crisis permitió ya iniciar de manera limitada, por supuesto, y todo enfocado al COVID, el inicio de la gran transformación que hay que hacer, porque este modelo de salud pública es insostenible. Para el año que viene tenemos 7.6 billones de dólares, incluidos los 230 que nos vamos a gastar ahora. Porque sepan también que de los 460 no están incluidos todos en 100% el gasto para este año, no porque no queramos, sino porque los procesos no van a alcanzar. Entonces tenemos la libertad de superar, hacer un puente al año fiscal, cosa que ustedes saben no se puede hacer. Entonces, no es un problema de dinero. No es un problema de gestión propiamente dicho, de hacer los llamados. En muchos casos es un problema de disponibilidad. Lo mismo pasó con los respiradores. Nadie tenía en Paraguay la cantidad que queríamos. Hoy ya sobran. Pero para responder, digamos, de manera así puntual, hoy no es un pretexto el dinero. Y eso tienen que saber. Y está disponible eso. Vamos a hacer otra pausa. Quería decir, antes de la pausa, doctor Tomás, ¿quiere decir que se equivocó Argentina, se equivocaron otros países también con la toma de decisión con relación a la cuarentena? Yo creo que sí. ¿Verdad? Y estás viendo los resultados ahora en Argentina. Pero Brasil fue el que peor se portó y el que más nos perjudicó también. Mira, nosotros estamos en el mismo nivel que todos los países del mundo. Nosotros tenemos un 2% de mortalidad de acuerdo a los positivos testeados, que si eso extrapolás por un coeficiente multiplicado por 5 de los no testeados positivos que andan circulando, la mortalidad orilla el 1%, un poco por debajo del 1%. El Internet College al inicio hablaba de un 6 a 8% de mortalidad, en primer lugar. En segundo lugar, me quiero referir un poco a lo que dice el doctor Julio Rolón. Es imperdonable que los dos hospitales, buques insignias, en la lucha contra el COVID, el INERAN y el Hospital Nacional, sus directores, sus médicos, sus trabajadores sanitarios se quejen porque hay déficits o falta de reposición del stock en medicamentos básicos. Tuvieron 10 meses, no hay excusa. Nosotros no tenemos que aplaudirle a las autoridades sanitarias cuando hacen bien su trabajo. Es su obligación. Para eso están ahí, porque son los más capaces. Ese es su trabajo. Cuando yo atiendo a un paciente, a mí nadie me tiene que agradecer, es mi trabajo, es mi obligación, es lo que yo decidí. Entonces, ellos tienen que hacer bien el trabajo y no pueden darse el lujo que en hospitales centrales, como son los hospitales de contingencia, falte el más mínimo medicamento. Porque no solamente es por el impacto comunicacional que tiene. Si vos te vas al INERAN y tenés que irte a la farmacia del frente a comprar el broncodilatador que hay en la farmacia del frente y no hay en el INERAN, ese paciente, la comunicación que se hace, tiene impacto en las políticas sanitarias. Y no es solamente ser, sino hay que parecer también, Carlos, Mengo y Julio. Y ustedes tuvieron muchos vaivenes donde la gente queda confundida con el actuar de ustedes. Porque a veces hacen, yo por supuesto creo que hicieron muchas cosas buenas, pero eso no es para felicitarlo a ustedes. Ustedes tienen que hacer todo bien. No algunas cosas bien y otras no. Todo tienen que hacer bien, porque esta es una crisis sanitaria, donde posterior a la crisis sanitaria vamos a tener nosotros otro tipo de crisis que vamos a tener que lidiar, y cuanto más se acorte esta crisis sanitaria, va a ser mejor para todos. No, de hecho, Carlos, nosotros no queremos la felicitación porque es nuestra obligación moral y administrativa. Lo dice siempre Mazzoleni, a mí no me trajeron los aplausos acá. Y también queremos ser útiles y no importantes. Claro que vamos a cometer errores, es lógico, nadie estaba preparado para esto. Y queremos disminuir al mínimo los riesgos administrativos también para el gerenciamiento.
Y las reposiciones que estamos haciendo, las estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, tenemos y vamos reponiendo, pero ¿cuál es el problema también? Porque hay muchos factores determinantes en la gestión pública. Uno de ellos, y no estoy poniendo como excusa, es la disponibilidad de lo que se quiere comprar. Y el ministro Mazzoleni ha intercedido ante el gobierno de Brasil para que libere la materia prima para el midazolam, por ejemplo. Porque ¿qué pasó? Los colegas en terapia tienen que usar otras drogas alternativas que a lo mejor en su curva de aprendizaje ahora ya pueden decir que pueden usar como alternativa. Viceministro, entonces hay mucha dificultad. Te quiero una crítica reiterada de Tommy y también de Carlos Mateo en su programa. La deuda con la industria farmacéutica. Bueno, voy a aprovechar, gracias por la pregunta, porque es importante aclarar. Tenemos los 460 millones disponibles y todo lo que se compra usando esos fondos se paga, ¿sí? Se paga en 15, 20 días. A la par, la deuda histórica, él te dice. Pero es importante aclarar porque existen dos fuentes de financiamiento, ¿sí? Una que tiene que ver con el presupuesto anual del ministerio, que tiene una planificación y que incluye compras a gran escala, que son las que hoy están siendo motivo de discusión con respecto al pago. Yo quiero decirles que cuando nosotros hicimos una auditoría de la deuda, encontramos 1.3 billones de guaraníes como deuda. Imagínense, 1.3 billones. ¿Qué significa? Que nosotros ya usamos todo lo que corresponde a la compra, a la adquisición de bienes y servicios por ese monto. Lo que hoy representa un problema para los empresarios es el cobro de lo que nosotros activamos como mecanismo de compra del presupuesto, vamos a decirlo así, tradicional o habitual o anual. Lo que es pagado con fondos COVID no tiene absolutamente nada que ver. Por eso algunos plantearon la posibilidad de solicitar la modificación de la ley para que el fondo COVID sirva para el pago de la deuda, lo que consideramos que es inviable, porque es nuestra reserva más importante para seguir sosteniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto anual destinado todos los años para el sostenimiento de toda la maquinaria, quitando el COVID, es lo que hoy representa un problema y por eso acudimos a estrategias como la cesión de pagos que estamos llevando adelante y que la empresa ve con buenos ojos y que es una estrategia para justamente paliar ese problema. Pero quiero que quede claro que una cosa es comprar por fondos COVID que no tienen ni una traba administrativa y otra cosa es el pago de la deuda histórica que no tiene fondos en la cantidad que necesitamos. Por eso se ceden las deudas a los bancos. Los bancos asumen como nuevos acreedores y los empresarios compran perdiendo un porcentaje, pero ellos consideran que peor es nada. Tengo que hacer una última pausa y después venimos ya para el cierre del programa. Bueno, tenemos 4 minutos para el cierre del programa. A mí alguna vez me gustaría hablar del Hospital de Clínicas. Del Hospital de Clínicas. Su funcionamiento, su rendimiento, su gestión, su capacidad. Porque hoy Clínicas se lava mucho las manos el Ministerio de Salud porque dice, no depende de nosotros, depende de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Tomás Mateo está ahí. No, pero hay autoridades, hay un decano, un vicedecano, hay un consejo directivo. En lo administrativo... Esa es la gente. Yo estoy en la parte académica y asistencial. Qué malo. No, me parece muy bien. Yo creo que... No, pero no tenía mala intención. Me llama la atención lo que dijo Julio Rolón, que me parece una excelente descripción. O alguien lo dijo. Se excluyó Clínicas del problema de COVID. ¿Se autoexcluyó o se excluyó? Algo por el estilo. Pero quiero cerrar con esto, por favor. Tengo pocos minutos. Esta nueva cepa del Reino Unido, ¿qué es, doctor Rolón? La información oficial que nosotros tenemos es que es una de las tantas mutaciones y que lo que oficialmente también tenemos es que aparentemente no está aumentando la tasa de mortalidad, que simplemente la velocidad de transmisión. Y oficialmente, insisto en esto, nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Técnicamente para nosotros es una de las tantas mutaciones que puede sufrir este tipo de virus. Y estamos en eso. No es para desesperarse ni alarmarse y tampoco pone en riesgo oficialmente, insisto siempre en eso, porque son documentos que recibimos OPS o OMS al día, al minuto, no va a interferir con la eficacia de la vacuna. Más de 25 mutaciones ya hizo el SARS-CoV-2. Hace 2 mutaciones por mes. Esta es una mutación que lo único que se ha visto que tiene un comportamiento diferente a las otras 23 previas, porque estas son 2 mutaciones en simultáneo, justo en la proteína pico, donde se fija el receptor de la célula para penetrar el virus.
Y lo único que se ve es que hace que el virus sea un 70% más rápidamente transmisible. Eso aparentemente todavía no se tiene en estudios si va a tener impacto o no en la virulencia del virus, en la agresión del virus. Pero hay que tomarlo con calma. Todos los virus ARN hacen pequeños cambios genéticos cada 2 o 3 meses. Influenza es uno de ellos. Y muy probablemente las vacunas se van a tener que ir adaptando año a año a los pequeños cambios genéticos que realice este SARS-CoV-2. Entonces hay que tomarlo con calma, con tranquilidad. Está pasando en Europa, no está pasando en Latinoamérica. Nosotros tenemos que ver, tenemos que aprender y luego aplicar en tiempo y en forma las medidas ideales para poder enfrentar a la situación que se nos enfrente. Porque acá no se le puede sacar hoy la nalga a la jeringa. Hoy quedaron muchísimas preguntas. Sí, es cierto, es cierto. Y para agregar nomás, en septiembre ya se detectó esta mutación. Ajá. En septiembre. Hace meses. Bueno, más que nunca, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Más que nunca. Gracias, Necesitamos igualmente. todo, Gracias. Alfredo, también para todos y para nuestros televidentes también, por supuesto. Gracias, viceministro. A las órdenes siempre. Gracias, doctor Tomás Mateo. Siempre muy gentil. Un placer. Alfredo, nos vamos. Nos vamos. Esperando la reincorporación de nuestros compañeros para los próximos capítulos de Bajo la Lupa. Señora, señor, nosotros mañana tempranito hacemos Monumental desde las 5 de la mañana en la 1080. Buenas noches para todos. Hasta mañana.